En La Habana, 1991, un hombre llamado Carlos hace fila para alimentos del gobierno un martes por la mañana. Es contador y ha trabajado en el mismo puesto durante 11 años. Tiene un pequeño apartamento, una esposa, 2 hijos y un salario que hasta hace poco era suficiente. Ha estado haciendo esta fila desde antes del amanecer. La fila se extiende 2 cuadras detrás de él y no se ha movido en 1 hora. Los estantes a los que finalmente llegará están casi vacíos. No es que queden pocas existencias, sino que están casi vacíos. Lo que le ha pasado a Carlos no es un problema local. No es un fracaso de gestión, una mala cosecha o una huelga de transporte. La Unión Soviética ha detenido todo: los subsidios, los envíos de petróleo, los acuerdos comerciales, los fertilizantes. En cuestión de pocos meses, Cuba ha perdido el 80% de sus importaciones. El petróleo que hacía funcionar los tractores, los camiones refrigerados y las plantas procesadoras de alimentos ha desaparecido. El fertilizante que cultivaba el azúcar, el tabaco y el arroz ha desaparecido. Todo el sistema alimentario construido durante 30 años sobre importaciones, equipos y créditos soviéticos simplemente se ha detenido. El cubano promedio consume ahora aproximadamente 1.860 calorías al día, frente a las 2.900 de hace solo 2 años, una caída de casi el 40%. En algún lugar de La Habana, una doctora llamada Rosaralis Santia Steven, del Instituto de Neurología y Neurocirugía, acaba de identificar una epidemia: neuropatía óptica, ceguera masiva por desnutrición. La enfermedad se propaga más rápido por el occidente de Cuba, por las provincias donde la economía azucarera. 50.000 casos en 2 años. 3.000 casos nuevos a la semana en el pico de abril de 1993 en la provincia de Pinar del Río. La incidencia supera los 13 casos por cada 100.000 personas. La gente se está quedando ciega por falta de alimentos en un país que 30 años antes había sido una de las economías agrícolas más productivas del Caribe. Carlos no tiene tierra, nunca ha cultivado nada, ni tampoco nadie que él conozca bien. La Cuba en la que creció era una economía industrial moderna. Uno no cultivaba su propia comida, la compraba en la bodega o la recibía con la libreta, la cartilla de racionamiento que era el sistema. Así era como funcionaban las cosas. No tiene idea de lo que está a punto de hacer, y tampoco su gobierno. Lo que sucede a continuación en Cuba es una de las historias más notables y menos comprendidas de la historia financiera moderna. No es una historia sobre política gubernamental, aunque el gobierno finalmente se atribuyó el mérito. No es una historia sobre ayuda internacional que apenas se materializó. Es una historia sobre lo que hace la gente común cuando el sistema alimentario oficial falla, a qué recurren, qué construyen con sus manos. Para entender lo que Carlos está enfrentando, es necesario comprender una decisión tomada en un pequeño laboratorio en el suroeste de Alemania 82 años antes. Karlsruhe, 3 de julio de 1909. Un químico llamado Fritz Haber está de pie frente a un aparato de 75 centímetros de altura. Es un dispositivo modesto para un experimento que cambiaría el mundo. Haber, nacido en Breslau en 1868, era metódico e implacable, atormentado en privado. Había estado trabajando en este problema durante años. Su asistente, un joven ingeniero llamado Robert Le Rossignol, observa cómo el aparato produce, a lo largo de una mañana, aproximadamente una pequeña taza de amoníaco. Una taza. Haber había resuelto un problema que había vencido a los científicos durante medio siglo. El nitrógeno constituye el 78% del aire que respiramos, pero el nitrógeno atmosférico es inerte, bloqueado en una forma que las plantas no pueden utilizar. Durante toda la historia de la humanidad, la agricultura dependió de los ciclos naturales del nitrógeno. Estiércol animal, residuos vegetales compostados y leguminosas que fijan el nitrógeno a través de sus raíces al albergar bacterias en sus nódulos radiculares. Estos métodos funcionaron, habían alimentado civilizaciones durante 10.000 años. Pero eran lentos, imponían límites al rendimiento y requerían que los agricultores entendieran su suelo en detalle, su biología,
su química, sus deficiencias específicas. Lo que Haber encontró fue una forma de extraer el nitrógeno del aire y forzarlo, bajo presión y calor extremos, a convertirse en amoníaco, fertilizante sintético, nitrógeno puro extraíble a escala industrial, disponible bajo demanda. Un ingeniero químico de BASF llamado Carl Bosch escaló el proceso. Para 1913, la planta de Opau producía 20 toneladas de nitrógeno sintético al día. Para 1914, el colega de Bosch, Alwin Mittag, tras cientos de pruebas, descubrió el catalizador a base de hierro que lo hizo económico, después de probar más de 6.000 materiales posibles. Es esencialmente el mismo catalizador que se utiliza hoy en día en todas las plantas de fertilizantes sintéticos del planeta. Haber recibió el Premio Nobel de Química en 1918. Bosch recibió el suyo en 1931. El resultado de su trabajo fue una transformación agrícola como nunca antes se había visto en el mundo. Los rendimientos de los cultivos, que habían permanecido estancados durante siglos, se duplicaron y luego se triplicaron. La población mundial en 1900 era de 1.600 millones de personas. Hoy supera los 8.000 millones. El científico de alimentos Václav Smil, en su trascendental estudio Enriching the Earth, calculó que aproximadamente la mitad de la humanidad viva hoy debe su existencia a la síntesis de Haber-Bosch. La mitad, aproximadamente 4.000 millones de personas. Los átomos de nitrógeno en esos 4.000 millones de cuerpos han pasado por una planta industrial en algún punto de la cadena alimentaria. Norman Borlaug, cuyas variedades de trigo semienano lanzaron la Revolución Verde y le valieron el Premio Nobel de la Paz en 1970, lo dijo claramente. El fertilizante químico, dijo al comité del premio, es el combustible que impulsó el avance de la Revolución Verde. Lo dijo como una celebración. También era la descripción de una dependencia, porque lo que ocurrió en las décadas posteriores a Haber y Bosch no fue solo un aumento en la producción de alimentos, fue una eliminación, una pérdida silenciosa, gradual, casi invisible, de algo que había tardado 10.000 años en acumularse. Los agricultores que habían mantenido las rotaciones de cultivos durante generaciones las abandonaron en una década tras la llegada de los fertilizantes sintéticos. ¿Para qué rotar los cultivos para fijar nitrógeno por sí mismos cuando se podía comprar nitrógeno en un saco? ¿Para qué estudiar la biología del suelo cuando el producto químico la hacía irrelevante? ¿Para qué enseñar a tus hijos a leer un campo cuando podían rociarlo? Estados Unidos aplicaba 83 libras de nitrógeno sintético por acre al año para la década de 1960. El uso global de fertilizantes nitrogenados aumentó un 700% entre 1960 y 1990. Un puñado de cultivos, maíz, soja, trigo, arroz, llegó a dominar las tierras de cultivo globales porque respondían mejor a los insumos industriales y podían cultivarse a gran escala con cada vez menos personas. En 1941, el 41% de la fuerza laboral estadounidense se dedicaba a la agricultura. Para el año 2000 lo hacía el 2%. El conocimiento que construyó el sistema alimentario abandonó la tierra en una generación, y nadie lo notó, porque los estantes de los supermercados estaban llenos. 10 cultivos suministran ahora el 83% de todas las calorías alimentarias cosechadas en la tierra. Más de 186 millones de acres de tierras de cultivo estadounidenses están sembrados con variedades de semillas patentadas que legalmente no pueden guardarse ni replantarse. Cada año la semilla debe ser recomprada, cada año la dependencia se profundiza, y todo el sistema funciona con nitrógeno sintético que requiere gas natural, el cual se transporta a través de un puñado de puntos de estrangulamiento marítimos, cualquiera de los cuales, en un día cualquiera, podría cerrarse. Ese es el mundo que Carlos heredó en 1991. Un sistema alimentario industrial de extraordinaria productividad y extraordinaria fragilidad, abundante en tiempos normales, catastrófico cuando los insumos se detienen. La historia oficial del período especial de Cuba
Es una historia de gestión gubernamental, racionamiento, austeridad, simpatía internacional y una población que se apretó el cinturón y sobrevivió. La verdadera historia es lo que sucedió en los solares baldíos, porque mientras el gobierno distribuía las libretas de racionamiento y apelaba a la solidaridad internacional, algo más estaba ocurriendo a nivel de calle en toda La Habana. Cubanos, contadores, maestros, obreros de fábrica y soldados retirados comenzaron a cavar. Cavaron en solares baldíos, en los fosos de las fortificaciones coloniales, en los patios de las escuelas, en los tejados, en cada pedazo de tierra sin usar que pudieron encontrar. El sistema que construyeron tiene un nombre: organopónicos. Lechos de cultivo elevados llenos de materia orgánica, compost, lombrices de tierra, cualquier material biológico disponible, plantados muy juntos, mantenidos por cooperativas en lugar de individuos. Sin fertilizantes sintéticos, porque no había. Sin pesticidas, porque no había. Cultivo puramente biológico, no por elección, sino por necesidad. Un agroecólogo llamado Miguel Altieri, de la Universidad de California, Berkeley, documentó lo que encontró cuando visitó La Habana a mediados de los años 90. En 1996, solo 5 años después de que comenzara el colapso, las granjas urbanas de la ciudad producían alimentos a gran escala. Para 2001, los rendimientos de los vegetales se habían multiplicado por 17 desde su inicio. La conclusión de Altieri: las granjas urbanas ahora suministraban el 70% o más de todas las verduras frescas consumidas en La Habana. El 70% de la ciudad sin fertilizantes sintéticos, sin mecanización con combustibles fósiles. Entre las figuras que surgieron como líderes de este movimiento se encontraban Nelson Compagnoni, en el Instituto de Investigación INEFAT, quien coordinó el Programa Nacional de Agricultura Urbana, y Fernando Funes Sr., en el Instituto de Pastos y Forrajes, quien organizó el Movimiento de Agricultura Orgánica de Cuba. Peter Rosset, director ejecutivo de Food First, observó la transición desde fuera. La describió como la mayor conversión intentada de agricultura convencional a alternativa y semiorgánica en la historia mundial. El gobierno finalmente lo organizó en 1994. La Habana abrió su departamento de agricultura urbana y los mercados de agricultores abrieron por primera vez en 40 años. Lo que el gobierno no hizo fue iniciarlo. Carlos y sus vecinos lo iniciaron. Los residentes construyeron la cooperativa en el barrio Vivero a la Mar, 10 hectáreas y media en el este de La Habana, con alrededor de 150 agricultores en lo que había sido una zona de preparación de obras. Lo construyeron porque necesitaban comer. Y este es el detalle que todo relato del período especial de Cuba subestima. Un hombre llamado Nelson, en el barrio El Cerro de La Habana, mantiene una azotea de 68 metros cuadrados. En esa azotea tiene 40 cobayas, 6 gallinas, 2 pavos y más de 100 conejos. Vende a mercados y restaurantes locales. Su operación está documentada por Carrie Klaus en el estudio de Princeton Architectural Press, Cultivando Cuba. No es inusual. Es una de miles de operaciones similares en toda la ciudad, en azoteas, en patios y en solares de escombros convertidos. Un hombre, 68 metros cuadrados, 100 conejos. Eso no es un programa gubernamental. Eso es una persona resolviendo un problema con lo que tiene. El colapso de Cuba fue rápido y total, imposible de ignorar. Pero una versión de la misma historia se había estado desarrollando en silencio durante 70 años, en las afueras de cada ciudad soviética. La dacha, la palabra proviene del verbo ruso que significa dar. Pedro el Grande formalizó la práctica de conceder tierras suburbanas a principios del siglo XVIII. Para la era soviética, la dacha se había convertido en algo que el Estado temía y necesitaba a la vez. Un sistema alimentario privado que operaba en paralelo al oficial y colectivizado. Las cifras son contundentes. Las parcelas privadas, las dachas y los huertos familiares ocupaban aproximadamente el 3% de la tierra agrícola soviética. El 3% producía aproximadamente entre el 25 y el 30% de la producción total de alimentos de la Unión Soviética.
El historiador Hedrick Smith documentó el desglose específico del Anuario Económico Soviético de 1973 durante su tiempo como jefe de la oficina de Moscú para The New York Times. Las parcelas privadas producían el 62% de todas las patatas soviéticas, el 32% de todas las frutas y verduras, el 47% de todos los huevos y el 34% de toda la carne y la leche. El Estado soviético había colectivizado la agricultura a costa de millones de vidas. Había matado de hambre al campo ucraniano para someterlo en la década de 1930 para imponer el cumplimiento. Por principio se oponía a la propiedad privada de la tierra productiva en cualquier forma, y sin embargo había permitido y finalmente fomentado, en silencio, un sistema alimentario en la sombra porque sin él, el sistema oficial no podía alimentar al país. La historia de la política soviética hacia la dacha es una historia del Estado discutiendo consigo mismo sobre algo que no podía permitirse abolir. Bajo Stalin, las parcelas privadas se mantuvieron bajo estricto control, pero sobrevivieron porque tenían que hacerlo. Bajo Jrushchov, quien intentó reducirlas por considerarlas una vergüenza, las restricciones contribuyeron a una escasez de alimentos lo suficientemente grave como para acelerar su destitución política en 1964. Bajo Brezhnev, el gobierno revirtió el rumbo en la década de 1970. Comenzó a distribuir parcelas estándar de 600 metros cuadrados, un séptimo de acre, a los trabajadores de fábricas urbanas. No como un gesto de generosidad, sino como un reconocimiento de que no se podía confiar en que el sistema alimentario oficial funcionara solo. En esas parcelas de 600 metros cuadrados, más pequeñas que 2 canchas de tenis estadounidenses estándar, las familias soviéticas cultivaban patatas, coles, zanahorias y bayas. Hacían encurtidos y conservas y los almacenaban en bodegas subterráneas. Intercambiaban el excedente con los vecinos. Construyeron una economía alimentaria paralela que el Estado no podía ver en su totalidad. No podía grabar con certeza alguna y no podía eliminar sin provocar la misma escasez de alimentos que intentaba evitar. Cuando la Unión Soviética se disolvió en diciembre de 1991, este sistema en la sombra resultó ser más duradero que el oficial. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo encontró que el 65% de las familias de Moscú se habían dedicado a la horticultura urbana para 1991. La proporción de la producción de alimentos domésticos en el total nacional aumentó del 32% en 1990 a más del 50% para el año 2000. Los gobiernos occidentales, observando el colapso soviético, organizaron programas de ayuda alimentaria de emergencia. Los programas fueron en gran parte innecesarios. Las dachas absorbieron el impacto. Una pensionista llamada señora Kolbetskaya, reseñada por el Christian Science Monitor en 2009, había construido su dacha con madera de desecho recuperada a unos 160 kilómetros al este de Moscú. Cultivaba lo que la reacia tierra húmeda producía. Su excedente alimentó a la familia de su hija durante inviernos en los que la economía oficial no ofrecía casi nada. No era una supervivencialista. No se estaba preparando para el colapso. Simplemente había seguido haciendo lo que su familia siempre había hecho porque tenía sentido. Eso es la dacha. 70 años de resiliencia silenciosa, el 3% de la tierra, el 25-30% de los alimentos, la mayor cobertura financiera de la historia moderna, que nadie llamó cobertura financiera. Gran Bretaña, 12 de septiembre de 1939. Un periodista llamado Michael Foot, quien más tarde lideraría el Partido Laborista Británico, publicó un artículo en el London Evening Standard. 2 palabras en el titular: Cava para la victoria. 9 días después, el ministro de Agricultura, Sir Reginald Dorman Smith, lo hizo oficial en una transmisión de radio de la BBC. Sus palabras fueron simples y directas. El lema, dijo, debería ser Cava para la victoria, para cada persona con un jardín y cada hombre y mujer aptos capaces de cultivar una parcela en su tiempo libre. Gran Bretaña en 1939 importaba el 60% de sus alimentos.
Las drutas marítimas del Atlántico ya estaban bajo amenaza antes de que sonara el primer disparo. La aritmética era cruda. Si las líneas de suministro se rompían, el país tenía semanas de reservas, no meses. El gobierno entendió lo que estaba en juego de inmediato. Lo que el gobierno no entendió, al principio, fue que no estaba creando un movimiento, sino activando uno. Gran Bretaña tenía una tradición de parcelas de cultivo que se remontaba a siglos. Durante la Primera Guerra Mundial, las parcelas de cultivo habían aumentado de 450.000 a 1,5 millones bajo una movilización similar durante la Depresión. La Sociedad de Amigos había financiado semillas y herramientas para mineros desempleados en Gales. El conocimiento no había muerto entre las guerras, se había contraído, retrocedido, sido mantenido por los dedicados y los obstinados. Estaba esperando. Para 1943, las cifras oficiales del Ministerio de Agricultura registran 1,4 millones de parcelas de cultivo en Gran Bretaña. Algunos historiadores, incluyendo parcelas informales e improvisadas en sus recuentos, situaron el total en 1,75 millones. Además de eso, aproximadamente 5 millones de jardines privados producían alimentos junto a las parcelas formales. La superficie total cultivada en Gran Bretaña aumentó de 12 millones de acres al comienzo de la guerra a 18 millones al final de la misma. Lo convirtieron todo. El foso de la Torre de Londres. Los Yeoman Warders, llamados Burrows, Stevens y Vaux, hicieron la excavación. Los céspedes de los jardines de Kensington, los terrenos alrededor del Albert Memorial, los rosales del Palacio de Buckingham fueron sacrificados para el cultivo de cebollas. Mientras la familia real se unía públicamente al esfuerzo, un cráter de bomba en los terrenos de la Catedral de Westminster fue despejado de escombros y plantado. Las franjas de césped de los parques de Londres, los campos de juego de las escuelas cerradas por evacuación, los patios delanteros de las fábricas fueron todos utilizados. Un locutor de radio de la BBC llamado C.H. Middleton, nacido en 1886 y conocido simplemente como el señor Middleton, se convirtió en el primer jardinero célebre de Gran Bretaña. Su programa En su jardín alcanzó 3,5 millones de oyentes para 1940. Para 1942, el 70% de los hogares británicos con un aparato de radio estaban escuchando. Sintonizaban semanalmente para escuchar a un hombre de unos 50 años decirles claramente cómo cultivar alimentos. Un grupo de chicos en Bethnal Green, Frankie, Ronnie, Joey, George y Ken, usaron tapas de cubo de basura perforadas para tamizar vidrio y metralla de un solar urbano bombardeado. Lo plantaron como un jardín de la Victoria. Más de 300 adultos y niños se unieron a ellos en la Asociación de Productores de Solares Bombardeados de Bethnal Green, trabajando bajo el mismo principio en múltiples solares. La reina Isabel visitó el 17 de junio de 1943. La London Midland Scottish Railway mantenía 22.000 huertos en terrenos a lo largo de sus rutas. El huerto al fondo del jardín se volvió tan común como la puerta principal. El 25% de todos los huevos consumidos en Gran Bretaña entre 1943 y 1944 provenían de gallinas de traspatio, criadas por más de 250.000 miembros del Consejo de Criadores Domésticos de Aves. Al final de la guerra, los huertos domésticos y parcelas de Gran Bretaña habían producido más de 1 millón de toneladas de verduras. La producción calórica doméstica aumentó del 33% al inicio de la guerra al 44% al final. Un país que había importado el 60% de sus alimentos logró, bajo bloqueo, producir casi la mitad de lo que consumía de su propia tierra. Y aquí está la corrección que los libros de historia rara vez hacen. El gobierno lanzó la campaña Cava para la Victoria. El gobierno proporcionó los carteles, las transmisiones de radio y los marcos legales. Lord Goulton, el ministro de Alimentación, racionó lo disponible y lo hizo rendir. Estas cosas importaban. Lo que el gobierno no hizo fue crear el conocimiento que hizo posible todo esto. Ese conocimiento existía antes de la campaña. Existía en las asociaciones de huertos que habían estado funcionando durante décadas.
Existía en los hogares que nunca habían dejado de criar gallinas. Existía en cada familia que había mantenido el hábito de cultivar algo durante los años de escasez de la depresión. La parcela de jardín precedió a la política. Pero antes de defender la parcela de jardín, hay que escuchar los argumentos en contra. Porque existe una versión de esta historia en la que el jardín fracasa, en la que es demasiado tarde, en la que la dependencia se ha arraigado demasiado. Irlanda, 1845. La enfermedad llegó en agosto, registrada por primera vez en los Jardines Botánicos Nacionales de Glasnevin, Dublín. Un moho acuático llamado Phytophthora infestans, que había viajado desde el valle de Toluca en el centro de México, cruzó el Atlántico hasta Bélgica y llegó a Irlanda desde el continente a finales de año. Entre un tercio y la mitad de la cosecha de patatas en toda Irlanda había fracasado. En 1846, el tizón destruyó más del 90%. En 1847, el 47 negro, al menos 400.000 irlandeses murieron. A lo largo de toda la hambruna, aproximadamente 1 millón de personas murieron de hambre y enfermedades. Entre 1 y 2 millones más emigraron. La población de Irlanda cayó de 8,2 millones en 1841 a 6,5 millones 10 años después, y siguió disminuyendo. Irlanda aún no ha recuperado su población anterior a la hambruna, 180 años después. La pregunta que los historiadores han debatido desde entonces no es qué causó el tizón. La pregunta es por qué Irlanda colapsó cuando otros países europeos que enfrentaban el mismo tizón no lo hicieron. Bélgica sufrió el tizón. Francia lo sufrió. Los Países Bajos. En Alemania, ninguno de ellos experimentó algo parecido a una catástrofe existencial. Cuando el tizón golpeó, lucharon, pero se recuperaron. La diferencia fue el monocultivo. Para la década de 1840, aproximadamente un tercio de los 8 millones de habitantes de Irlanda dependía únicamente de un solo cultivo, una sola variedad de ese cultivo. Los agricultores plantaron la patata Irish Lamper, documentada por primera vez en un estudio agrícola de 1808 del condado de Clare. Introducida desde Escocia en casi toda Irlanda occidental y central, superaba en rendimiento a las variedades superiores hasta en un 30%. En suelos pobres, húmedos y marginales, se adaptaba a las pequeñas parcelas subdivididas que los arrendatarios irlandeses ocupaban después de generaciones de cercamientos de tierras y restricciones de las leyes penales. La Lumper también era un clon. Cada planta de Lumper en Irlanda compartía una genética idéntica y todas sucumbieron a la misma enfermedad cuando llegó la Phytophthora infestans. No había respaldo, ninguna otra variedad, ningún otro cultivo, ninguna diversificación. El campesinado irlandés del oeste había cambiado la resiliencia por el rendimiento a lo largo de décadas de decisiones incrementales, racionales y sensatas, tomadas una granja a la vez. Cada agricultor que plantó otro acre de Lampers en lugar de mantener un huerto de cultivos mixtos, tomó una decisión económica razonable. Consideradas en conjunto para toda la población, esas decisiones razonables habían creado un sistema sin ningún margen de seguridad. Irlanda, antes de la patata, tenía un sistema alimentario más variado: avena, cebada, centeno, lácteos. El cambio al monocultivo de patata se extendió a lo largo de décadas, impulsado por la lógica de la supervivencia en tierras cada vez más escasas bajo un sistema de terratenientes. Este sistema extraía los cultivos de mejor calidad para la exportación. Para cuando llegó la plaga, el conocimiento de cómo cultivar cualquier otra cosa había desaparecido en gran medida de los condados occidentales. El sistema de terratenientes agravó la catástrofe de una manera específica y documentada. Mientras la gente moría de hambre, la comida seguía circulando. En 1847, casi 4.000 embarcaciones transportaron alimentos desde los puertos irlandeses a Gran Bretaña: carne de res, cerdo, mantequilla, grano, exportados bajo guardia militar, pasando junto a personas que morían en las zanjas al borde de los caminos. Charles Trevelyan, el subsecretario del Tesoro británico que gestionó la respuesta a la hambruna, rechazó todas las peticiones para cerrar los puertos.
El libre comercio perfecto es el camino correcto, escribió. Describió la hambruna como, en esencia, un acto de la divina providencia que corregía el carácter irlandés. La corona lo nombró caballero en 1848 por su gestión de la hambruna. El oeste de Irlanda, Connaught, perdió el 28% de su población. El Ulster Oriental, con su industria del lino, su cultivo comercial de lino, su acceso portuario y su diversificación económica, perdió una fracción de eso. La misma isla, la misma plaga, los resultados se dividieron a lo largo de una única línea divisoria: la presencia o ausencia de diversidad económica y agrícola. La lección no es que el huerto siempre te salve. La lección es que cuando llega la crisis, puede ser demasiado tarde para construir uno. Irlanda en 1845 no tenía un plan de respaldo porque éste había sido desmantelado pieza por pieza, una decisión agrícola lógica a la vez, hasta que la fragilidad fue total. En Estados Unidos, en 1917, un hombre llamado Charles Lathrop Pack, descrito por sus contemporáneos como uno de los 5 estadounidenses más ricos de su época, organizó la Comisión Nacional de Huertos de Guerra en Washington en marzo de 1917. Esto fue semanas antes de que Estados Unidos entrara formalmente en la Primera Guerra Mundial. Para 1918, más de 5 millones de huertos producían un estimado de 1,5 millones de litros de frutas y verduras enlatadas. La Oficina de Educación organizó a los escolares como soldados de la tierra. Pack documentó todo el esfuerzo en un libro, El huerto de guerra victorioso. 24 años después, la segunda movilización fue mayor. Una semana después de Pearl Harbor, el secretario de Agricultura Claude Wicker convocó una conferencia de huertos de la Victoria. El objetivo anunciado era ambicioso solares y el urbanos, resultado azoteas en un patios traseros suburbanos, terrenos de fábricas, escuelas, hospitales y los jardines de edificios gubernamentales. Los propios registros del Departamento de Agricultura de Estados Unidos lo afirman claramente. Los huertos domésticos proporcionaron alrededor del 40% del suministro de verduras de Estados Unidos en 1944. No el 40% de todos los alimentos, sino el 40% de todas las verduras, provenientes de 20 millones de huertos privados de personas que no habían cultivado alimentos unos años antes y aprendieron a hacerlo en 1 o 2 temporadas de cultivo. Eleanor Roosevelt plantó en la Casa Blanca en 1943, a pesar de las protestas del Departamento de Agricultura que temía que dañara la industria alimentaria. Judías, zanahorias, tomates. Repollo, cuidado en parte por Diana Hopkins, de 10 años, hija del asesor presidencial Harry Hopkins. Una encuesta de opinión pública de 1943 reveló que el 54% de los cultivadores de huertos de la Victoria lo hacían por razones económicas. Solo el 20% mencionó el patriotismo. El gobierno lo presentó como un sacrificio. La gente que lo hacía lo entendía como un ahorro. Luego terminó la guerra. En pocos años, no décadas, casi todo desapareció. El Servicio de Parques Nacionales ha documentado lo sucedido. La gente quería distanciarse de la austeridad de la guerra. Querían la prosperidad y la comodidad que prometía la economía de posguerra. El sueño americano que surgió en la década de 1950 incluía un césped, no un huerto. Un césped perfecto, verde, rociado e improductivo. Solo 2 huertos de la Victoria han funcionado de forma continua e ininterrumpida desde la Segunda Guerra Mundial. Los huertos de la Victoria de Fenway en Boston, establecidos en 1942, tienen 500 parcelas. El huerto de la Victoria de Dowling en Minneapolis, establecido en 1943, tiene 190 parcelas, 2 de 20 millones. La generación que se autoabasteció, que construyó 20 millones de huertos y produjo el 40% del suministro de verduras, no transmitió casi nada de ese conocimiento a sus hijos. En una generación de prosperidad posguerra,
Una habilidad que había sostenido la civilización durante 10.000 años, se convirtió en un pasatiempo para excéntricos y agricultores, y finalmente en una categoría de contenido en redes sociales. La edad promedio de un agricultor estadounidense hoy es de 58 años. En 1941, el 41% de la fuerza laboral cultivaba. Hoy lo hace el 2%. Las personas que recuerdan cómo cultivar alimentos a gran escala casi han desaparecido. Hoy, 2026. Los precios de los fertilizantes en Estados Unidos subieron más del 40% en un solo mes, después de que el estrecho de Hormuz se cerrara efectivamente. Un tercio del suministro mundial de fertilizantes pasa por ese estrecho. A diferencia del petróleo, no hay reservas estratégicas de fertilizantes, ni reservas nacionales, ni amortiguadores. Cuando el suministro se interrumpe durante la temporada de siembra de primavera, los agricultores no pueden esperar una entrega posterior y esperar la misma cosecha. La planta de maíz absorbe la mayor parte de su nitrógeno en las primeras semanas de crecimiento. Aplícalo tarde y el rendimiento cae drásticamente. Pierde la ventana por completo y se pierde para el año. Los datos del USDA proyectaron precios del maíz para 2026 por debajo del costo promedio nacional de equilibrio para los agricultores. Los agricultores de maíz de Illinois estaban considerando $229 por acre solo en fertilizantes. Los analistas proyectaron que los precios mundiales de los alimentos podrían subir entre un 12 y un 18% por encima de los niveles previos a la crisis para finales de este año, y potencialmente más en la primera mitad del próximo año. Incluso si el conflicto terminara mañana, el fertilizante que no se aplicó en marzo y abril de 2026 no se puede recuperar. La cosecha ya está escrita. El reloj no se reinicia. Esta es la patata lumper Rick, un único insumo global. Pocos puntos de estrangulamiento, sin reservas estratégicas, sin memoria de cómo se hacía antes. Cada granja que pasó de la rotación de cultivos al nitrógeno sintético tomó una decisión económica sensata. Agregadas a lo largo de una generación de agricultura, esas decisiones han creado un sistema alimentario con casi ningún margen de seguridad. Cuando falla, falla en todas partes a la vez. Y aquí es donde la pregunta se vuelve inmediata y personal. El movimiento de vida autosuficiente y fuera de la red ha sido considerado. Durante la mayor parte de los últimos 30 años fue visto como una curiosidad cultural, una elección de estilo de vida para un tipo particular de estadounidense, rural, escéptico de las instituciones, atraído por la autosuficiencia. Como identidad, los canales de YouTube, las cuentas de Instagram y los creadores de contenido que hacen queso y crían gallinas de razas antiguas atraen a una audiencia que admira desde la distancia, pero que nunca lo haría por sí misma. Lo que el registro histórico muestra es algo diferente. Las personas que la historia describe como inusuales, marginales o demasiado cautelosas. La abuela rusa con su parcela de dacha, el cubano en una azotea, el titular de una parcela británica que nunca dejó de cultivar durante la depresión, no eran personas inusuales. Eran los que comían cuando todos los demás hacían fila. El Censo de Agricultura de 2022 del USDA contiene un dato que recibió casi ninguna cobertura. El número de agricultores estadounidenses menores de 44 años aumentó un 7% en comparación con 2017. El mayor salto se dio entre los agricultores menores de 25 años. Más de 1 millón de agricultores principiantes, personas con 10 o menos años de experiencia, ahora constituyen el 30% de todos los productores estadounidenses. Algo está cambiando. También se documenta el crecimiento de la población rural. La América rural creció en población cada año desde 2020, revirtiendo una década de declive. El 65% de los condados no metropolitanos registraron una migración neta positiva entre el censo de 2020 y mediados de 2024. Todavía no son cifras grandes, pero la dirección ha cambiado. Lo que la historia dice sobre cómo hacer esto realmente. La familia Derbelles en Pasadena, California. Jules Derbelles y sus hijos, Anaïs, Justin y Jordan, han operado una granja urbana desde 1985
en una décima de acre. Una décima de acre son 4.346 pies cuadrados, un modesto lote suburbano a 50 pies de una autopista. De esa tierra producen aproximadamente de 6.000 a 7.000 libras de alimentos al año de más de 400 especies de plantas. Suministraban semanalmente a más de 100 familias suscritas, además de a restaurantes locales. Las ventas anuales de productos superaron los $60.000 de una décima de acre. La lección de los organopónicos de Cuba es la misma. La tierra no necesita ser grande, necesita ser utilizada. La cooperativa Vivero a la Mar se asienta en una antigua zona de acopio de materiales de construcción. La azotea en el Sero tiene 68 metros cuadrados. El Jardín de la Victoria de Bethnal Green era un cráter de bomba. La pregunta no es si tienes la tierra ideal, la pregunta es si usas lo que tienes. La Universidad de Minnesota realizó un estudio de productividad de huertos caseros durante 5 años con 80 maestros jardineros. Su hallazgo: unas 2 horas a la semana, de mayo a noviembre, producen aproximadamente 200 libras de verduras. El valor neto por encima de los costos es de más de $400 al año por 2 horas a la semana. La infraestructura de conservación de semillas ya está construida. Kent y Diana Willey fundaron el Seed Savers Exchange en 1975 con un puñado de variedades tradicionales traídas de Baviera por un pariente moribundo. Hoy el intercambio conserva más de 25.000 variedades de plantas raras y ha compartido más de 1 millón de muestras de semillas con sus miembros. Estas son variedades que no necesitan licencia de patente, que se reproducen por sí mismas. La narrativa oficial sobre la alimentación oculta lo que el sistema corporativo de semillas no puede tocar, porque aquí está la otra cosa. Más del 56% de las tierras de cultivo estadounidenses ahora están sembradas con variedades de semillas patentadas y modificadas genéticamente. Esas semillas no pueden ser legalmente guardadas y replantadas. Cada año el agricultor vuelve a pagar. La dependencia no es solo química, es legal. La dependencia química de Haber-Bosch y la dependencia de semillas patentadas trabajan juntas para asegurar que el sistema alimentario moderno no pueda reproducirse sin comprar insumos de un pequeño número de corporaciones cada temporada. La semilla tradicional es el instrumento de independencia financiera que ningún banco central puede tocar. Se reproduce por sí misma, no tiene contraparte, no aparece en ningún balance, no puede ser devaluada, confiscada, congelada o inflada. La agricultura de apoyo comunitario merece una mención aparte porque representa algo que el huerto individual no puede. Una relación de suministro construida antes de que llegue la crisis. 7.200 granjas de CSA operaban en los Estados Unidos en 2020. Durante los fallos en la cadena de suministro del periodo de COVID, las granjas de CSA vieron aumentos del 50% en la membresía en cuestión de días. Cuando los estantes de los supermercados se vaciaron, las personas que ya habían establecido una relación directa con un productor local comieron. Todos los demás hicieron fila. El paralelismo con la economía de trueque de las dachas rusas es exacto. Cuando el sistema de distribución oficial falla, las personas con acceso directo a la producción están protegidas. Las personas dependientes de la cadena de suministro minorista están expuestas. Esto no es una especulación sobre el futuro, es un patrón documentado en cada caso. En este vídeo, para aquellos que consideran un cambio más grande, tierra rural, una verdadera propiedad autosuficiente, el tipo de operación que lleva la familia Derbelles, la historia ofrece un hallazgo consistente. Una competencia significativa en el cultivo de alimentos puede desarrollarse en una sola temporada con orientación básica. La verdadera seguridad alimentaria, la que funciona como una protección contra una interrupción genuina del suministro, requiere de 3 a 5 años de práctica constante. Empieza antes de la crisis, no durante ella. Empieza ahora, no porque el colapso sea seguro, sino porque la asimetría es extrema.
2 horas a la semana y una modesta inversión en semillas y tierra, y estarás construyendo algo sin riesgo de contraparte, sin exposición a la inflación, sin dependencia geopolítica, sin una cadena de suministro que pase por un punto de estrangulamiento marítimo a 7.000 millas de distancia. La abuela rusa, que cultivaba el 60% de la comida de su familia en una parcela de 1/7 del tamaño de una cancha de tenis, no lo hizo porque predijera el fin de la Unión Soviética. Lo hizo porque siempre tuvo ese hábito inquebrantable, mantenido durante la prosperidad, mantenido durante los años en que parecía innecesario, mantenido cuando los vecinos se reían. Eso es lo que la historia recompensa cada vez que el sistema oficial falla. 3 estados han aprobado protecciones explícitas del derecho a cultivar desde 2019. La SB 82 de Florida, promulgada en junio de 2019, prohíbe a los gobiernos locales prohibir los huertos en propiedades residenciales. Illinois siguió con una legislación similar en 2021. Los votantes de Maine aprobaron un derecho constitucional a la alimentación con un 60% en noviembre de 2021, la primera enmienda de este tipo en la historia de Estados Unidos. Las barreras estructurales, para empezar, son más bajas de lo que han sido en décadas. Detroit ha documentado más de 2.200 huertos y granjas urbanas, involucrando a casi 20.000 residentes en terrenos que la ciudad había descartado como inútiles. Cada gran crisis alimentaria urbana en los últimos 100 años ha encontrado su equivalente. Los organopónicos de La Habana, las parcelas dacha de Moscú, los huertos comunitarios de Londres, construidos en terrenos para los que la economía oficial no tenía uso. La tierra existe, las semillas existen. El conocimiento existe apenas en los márgenes de la cultura que lo descartó hace una generación próspera. La pregunta es, ¿quién actúa antes de que la necesidad sea obvia? ¿Y quién espera hasta que la fila en la bodega se extienda 2 cuadras y no se mueva? Carlos, el contador en La Habana, finalmente consiguió una parcela en el barrio del Vedado, convertida de escombros. Cultivó tomates, batatas y frijoles. Aprendió de vecinos que habían conservado conocimientos de antes de la Revolución, de la generación que había cultivado alimentos antes de que Cuba se convirtiera en una economía de monocultivo industrial. Vendió el excedente en el mercado de agricultores recién inaugurado. Él fue una de las 44.000 personas que hacían lo mismo en La Habana para 2006. No eran personas extraordinarias, ni preparacionistas, ni supervivientes, ni ideólogos, sino contadores, maestros y trabajadores jubilados que aprendieron en la mediana edad una habilidad que sus abuelos habían considerado ordinaria. En cada crisis financiera registrada, ¿qué sobrevive cuando el sistema oficial falla? El oro sobrevive, la plata sobrevive, la habilidad sobrevive, la comunidad sobrevive y el huerto sobrevive. Es anterior al dinero, es anterior a la banca, es anterior a cada instrumento financiero jamás ideado. Ningún gobierno en la historia ha inflado un tomate. Ningún banco central ha devaluado jamás una semilla. Ningún control de cambio ha impedido jamás que una parcela de tierra produzca alimentos para la familia que la cultiva. La historia no lo recuerda como una estrategia financiera. La historia lo recuerda como supervivencia, que es lo que la estrategia financiera al final siempre ha sido. Suscríbete para no perderte el próximo vídeo.